Empezamos con el tema 3, generación de variables aleatorias. Vamos a ver o enfocarnos en el punto 3.4, que son métodos para generar variables aleatorias. En el 3.4.1, método de la transformada inversa. Entonces, hay dos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. Vamos a aplicar este método de la transformada inversa, ya sea para generar una variable aleatoria discreta o variable aleatoria continua. Este es el libro de ProModel, ya lo subí, ¿sí? Entonces aquí nos indica que generación de variables aleatorias, aquí está el método de la transformada inversa, página 72. Página 72. Vamos a ver. Página 72, método de la transformada inversa. Este libro ya está aquí, sí, libro de ProModel. Todavía no está publicado, pero el día de mañana ya está disponible, sí, pero ahí está, sí, entonces para que lo tengan ahí. Muy bien. Entonces, método de la transformada inversa. El método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante la función acumulada f de x y la generación de números pseudoaleatorios RI, que son igual a una distribución uniforme entre 0 y 1. El método consiste en definir la función de densidad f de x que representa la variable a modelar, calcular la función acumulada f de x, despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa f de x a la menos 1. Entonces generar las variables aleatorias x sustituyendo los valores con números pseudoaleatorios RI que pertenecen a la o son igual a una distribución uniforme entre 0 y 1 en la función acumulada inversa. El método de la transformada inversa también puede emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreto. Entonces con este método podemos generar los dos tipos de variables, continuas y discretas. Como en las distribuciones, nomás que para generar de tipo discreto utiliza distribuciones de probabilidad como de Poisson, Bernoulli, binomial, geométrica, discreta, general, etc. La generación se lleva a cabo a través de la probabilidad acumulada P de X y la generación de números aleatorios RI que son iguales a una distribución uniforme entre 0 y 1. El método consiste en calcular todos los valores de la distribución de probabilidad P de X de la variable a modelar, calcular todos los valores de la distribución acumulada P de X, generar los números pseudoaleatorios RI que son igual a una distribución uniforme entre 0 y 1, comparar con el valor de P de X y determinar el valor de X corresponde a P de X. Aquí se muestra gráficamente cómo se comportan con funciones de densidad y la función acumulada, ¿sí? Y las variables aleatorias discretas, cómo se comportan. Estas son de barras, estas son parábolas. Entonces, pues vamos a generar una variable aleatoria continua. ¿Por qué? Vamos a utilizar esta distribución uniforme por el método de la transformada inversa, ¿sí? Para determinar cómo es una variable aleatoria continua, una variable aleatoria discreta. Primero, las continuas usan funciones de densidad f de x y se calculan o se generan
calculando funciones acumuladas. Esto me da igual a variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas utilizan distribuciones de probabilidad, todas estas ya las vimos, y se generan a través de la probabilidad acumulada P de X. Entonces, para saber cuál es una variable aleatoria continua y cuál es una variable aleatoria discreta. Entonces vamos a generar una continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utiliza una función de densidad y vamos a calcular la función acumulada. Entonces, para la transformada inversa y generar una variable aleatoria continua, vamos a utilizar la distribución uniforme. También hay otro método, distribución exponencial. ¿Sí? Pero ahorita vamos a enfocarnos a, a generar esta distribución uniforme. ¿Sí? Bueno, a partir de la función de densidad de las variables aleatorias uniformes entre A y B, que es un rango, ¿sí? Se aplica esta fórmula y se obtiene la función acumulada generando todo esto. Entonces, igualando la función acumulada f de x con el número pseudo aleatorios RI, que son igual a, o que pertenecen a una distribución uniforme entre 0 y 1, y despejando se obtiene esta fórmula. ¿Sí? Entonces esta la vamos a aplicar en el ejemplo. Dice, ejemplo 3.6, la temperatura de una estufa se comporta uniformemente dentro del rango de 95 a 100 grados centígrados. Una lista de números pseudo-aleatorios y la ecuación xi, que es 95 más 5 por RI, nos permite modelar el comportamiento de la variable aleatoria que sería continua, que simula la temperatura de la estufa. Entonces vamos a hacer esto en programación, a ver cómo se hace. Entonces, File, New Project, App 128, si era 128, sí, File, New Project, App 128, método transformada inversa. Vamos a generar las dos variables aleatorias, la continua y la discreta, ¿sí? Mediante este método. Entonces el paquete com.tcl.main con M mayúscula, ¿sí? No se les olvide eso. Finish. Entonces aquí voy a crear un objeto de mi propia clase y voy a mandar llamar a object. En este caso va a ser variable aleatoria continua, ¿sí? Mediante el método de transformada inversa. Me va a mandar, me marca error porque no tengo creado este método, entonces lo voy a crear. Ok, entonces para generar una variable aleatoria continua por el método de la transformada inversa voy a utilizar una distribución uniforme. Es lo que vamos uniforme. Es lo que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces dice que necesitamos un rango, ¿sí? Entre A y B. Entonces el rango, el menor, dice 95 a 100 grados.
Muy bien. Entonces aquí voy a declarar unas variables. Vamos a ponerlas todas double A y B. Si ese es mi rango. Mi rango de A va a ser 95 y B va a ser igual a 100. ¿Sí? Entonces dice que aplicando esto, bueno, tengo RI. Vamos a declarar el arreglo double RI. Va a ser igual a estos números 0.48, 0.48, 0.82, 0.69, 0.67 y 00. 0.48, 0.82, 69, 67 y 00. ¿Sí? Entonces, para cada RI, muy bien. Entonces, primero, system.out, vamos a imprimir la tablita. ¿Cuál tablita? Esta. Medición. Y vamos a ponerle RI y temperatura, grados centígrados, temperatura, grados. Bueno, lo voy a dejar así. A ver si me sale los grados. No. No, no me salen los grados. Lo voy a dejar así. No, no me salen los grados. Sí, así lo voy a dejar. Temperatura C. Ahí. C. Entonces, ¿qué sigue? Un ciclo int igual a 0 hasta que sea ri.length y el incremento de 1 en 1. Entonces voy a ir comparando, no comparar, sino que vamos a ir imprimiendo. Vamos a ponerle aquí en medición unas comillas, y lo vamos a poner y más 1 y más 1 para que vaya saliendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y aquí otras comillas, vamos a ponerle el valor de R en la posición I. RI. Así. Y aquí en temperatura, pues vamos a poner lo que es la fórmula, donde la fórmula es 95 más 5 que va a multiplicar a RI. Entonces es 95 más 5 que va a multiplicar a RI en su posición I. ¿Sí? Esto hay que hacerlo así.
Entonces, si lo corremos, vamos a ver, hay que darle más espacios. A ver, muy bien, sí. Vamos a comparar resultados. 48 se imprime, luego 97, 99, 98, 45, 8 y 95. Listo. Y ya estas serían las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Ahora, vamos a decirle que vamos a imprimir aquí unos enter nada más para decirle que este es el variable aleatoria continua, ¿sí? Distribución, vamos a ponerle distribución uniforme. Entonces, fíjense, son muchos enter, hay que quitarle. A ver, vamos a dejarlo así. Variable aleatoria, no, de hecho yo creo que hay que quitarle esto. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo distribución de Bernoulli. Habíamos dicho que si son distribuciones, entonces vamos a generar una variable aleatoria discreta. Entonces la distribución de Bernoulli, a partir de la distribución de probabilidad de las variables aleatorias de Bernoulli con media, ¿sí? Viene dado por esta fórmula para x cuando vale 0 y 1. Se calculan las probabilidades para x cuando es igual a 0 y para cuando x es igual a 1 para obtener las probabilidades, ¿sí? Cuando vale 0 es 1 menos la probabilidad y cuando es 1 la probabilidad, ¿sí? Y la probabilidad de P de X. Entonces, acumulando los valores de P de X se obtiene lo siguiente, que en 0 sigue siendo lo mismo 1 sobre 1, perdón, menos la probabilidad y cuando es 1 va a ser 1, ¿sí? Esto es el acumulando los valores. Entonces, hay dos restricciones para los números pseudoaleatorios RI que son igual a una distribución uniforme entre 0 y 1. Se aplica la siguiente regla. Entonces, para esos números se van a generar un 0 y un 1 si ese número aleatorio pertenece en un rango que es y, entre 0 y 1 menos la probabilidad. ¿Sí? Y va a ser 1 cuando el número pseudoaleatorio está en el rango 1 menos la probabilidad y 1. ¿Sí? Si se fijan, aquí empieza entre 0 y 1 y la probabilidad, y aquí es 1 menos la probabilidad y termina en 1. ¿Sí? Entonces, si cumple esta restricción va a ser 1, si cumple esta restricción va a ser 0. Entonces, pues, ejemplo 3.8, los datos históricos sobre la frecuencia de paros de cierta máquina muestran que existe una probabilidad de 0.2 de que esta falle, o sea, esta probabilidad es cuando x es igual a 1, ¿sí? Y de 0.8 de que no falle, y esta probabilidad es cuando x es igual a 0, en un día determinado. Generar una secuencia aleatoria que simule este comportamiento a partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Bernoulli con media de 0.8. Entonces, aquí ya está calculando las probabilidades puntuales, que es aquí, ¿sí? Cuando es 0 y 1, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula todo esto.
y pues vamos haciendo el programita. Entonces, aquí voy a crear objeto punto variable aleatoria, pero en vez de continua va a ser discreta. Entonces deben de empezar siempre con minúscula. Ahí está. Entonces, como no lo tengo creado, me marca error y lo voy a crear. Entonces aquí le voy a decir, ahí está. Entonces ya tengo ocupado RI. Necesito, para el ejemplo, estos son los números que está utilizando. Entonces va a ser, voy a declarar aquí un arreglo double. Le voy a poner RI, pero con mayúscula la R. Le voy a decir que va a tener los siguientes números: 0.453, 0.453, 0.823, 0.823, 0.034, 0.034, y 0.503, 0.503, y 0.891. ¿Sí? Ahí está. Entonces este RI es el que voy a ocupar para las variables aleatorias discretas. Muy bien. Lo primero que debemos de calcular, aquí le vamos a poner paso número 1, calcular la probabilidad puntuales y acumuladas. Calcular las probabilidades puntuales y acumuladas. Ahí está. Entonces hay que ir generando esta tablita. Primero vamos imprimiendo esto. Vamos para determinar variable aleatoria discreta. Y este va a ser distribución de Bernoulli. Distribución de Bernoulli. Bernoulli. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya ahora sí. Paso 1. Vamos a ir generando esta tablita. Dice X0. Aquí es X. Aquí es 0. Aquí es 1. Ahí está. Entonces dice que P0, así lo voy a declarar. A ver, vamos a ver una cosa. Dice que cuando X es igual a 0, esto vale 0.8. Entonces, para X igual a 0, entonces 0.8. Ahorita van a ver por qué hago esto. Entonces aquí le voy a poner P0. ¿Sí? Dice que para poder calcular este número tengo que sustituir esto. ¿Sí? Bueno, más bien aquí está. Esta es la fórmula. ¿Sí? Entonces es la probabilidad. Entonces la probabilidad cuando X es igual a 0 es 0.8. Dice que es P a la X. X va a tomar dos valores, 0 y 1. Entonces vamos a empezar por el 0. ¿Sí? Porque es cuando X es igual a 0. Entonces aquí dice que es 0.8. Este lo vamos a elevar a la
0. Entonces, para elevar números aquí, mat.pow, ¿sí? 0.8 y lo vamos a elevar a la 0, ¿sí? Entonces ya tengo esta partecita. Dice que va a multiplicar con 1 menos la probabilidad. ¿Cuánto es 1 menos la probabilidad, que es 0.8? 0.8. Y eso se va a elevar. Entonces vamos a utilizar mat.pow, ¿sí? Se va a elevar a la 1 menos x. X vale 0. 1 menos 0, ¿sí? Eso es cuando x es igual a 0. Cuando es igual a 1, esto vale 2. Aquí nos dice el problema. Cuando x es igual a 1, la probabilidad es 0.2. Entonces aquí le voy a poner probabilidad 1. Sigue haciendo alusión a que x es igual a 1. Entonces aquí nada más sustituyo la probabilidad. Y aquí es 1. Probabilidad 2. Y 1. ¿Sí? Y ya tengo calculado. Entonces vamos a ir imprimiendo esto para ver cómo sale, para ir viendo la tablita. Entonces aquí en x va a ser p de x, p de x, y aquí vamos a poner p0, p0. Y aquí vamos a poner p1. ¿Sí? Entonces pues vamos a irlo corriendo. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Aquí está diciendo que es 1 menos p, ¿sí? Para calcular la probabilidad puntual. Es 1 menos p. Entonces hay que aplicarlo. ¿Sí? Aquí es 1 menos p, 0. ¿Sí? Entonces aquí hay que darle unos enter. Aquí hay que darle unos 2 para que baje. Ahí está, ya bajó y ya se distinga de una variable aleatoria continua a una discreta. Entonces ahí está, nada más hay que quitarle menos espacio. A ver, vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Le quitamos menos espacio y listo. Entonces pues vamos a comparar resultados, a ver si nos está dando. Sí. Entonces para la siguiente, que es los valores acumulados, dice que sigue siendo igual 1 menos p, igual que acá arriba, y nada más aquí va a ser 1. Entonces aquí, eso está fácil, vuelvo a copiar esto, me dice que esto es igual, nada más aquí va a ser 1. ¿Sí? Entonces pues vamos a ver. Ahí está, vamos a darle un poquito de espacio. Ahí está. Quitamos otro. Listo. Entonces esta es la probabilidad puntual. Sí, este primer renglón y la otra es los valores acumulados. Vamos a ver si están bien. Ahí está. ¿Sí? Ahora generar los XY. Sí, ese es el siguiente paso. Paso número 2. Paso número 2. Generar los XY. ¿Sí? Esos cómo los generamos. Es en base a estas restricciones. 0 para este rango. De lo contrario va a ser 1. ¿Sí?
Pero si se acuerdan, en la prueba de huecos, para comparar decimales es un poquito laborioso, ¿sí? Entonces, primero, necesito un bucle, un ciclo for, para ir recorriendo todos mis números RI, ¿sí? Desde la posición 0 hasta que sea length y el incremento de 1 en 1. Ahora sí, sí, ¿qué voy a hacer? Y en caso contrario, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Antes de hacer el rango, tengo que declarar aquí abajito un arreglo que se llame XY. Le voy a decir que es igual a new double de la longitud de este arreglo, ¿sí? O sea, 5 elementos. Para ir metiendo los valores, ¿sí? 0 y 1. Entonces, una de las características que tiene este método de que se basa en los ceros y en los unos. Cuando es 0, no falla. Cuando es 1, falla. Cuando es 1, falla. Cuando es 0, no falla. ¿Sí? Es una característica de ese método. Entonces, para ir comparando decimales, acuérdense que ocupábamos compare. Entonces, punto 1. ¿Qué voy a comparar? Vamos a analizar el rango. Dice que es 0. ¿Sí? Voy a comparar 0, este es el primer rango, 0 con el número. Entonces, aquí voy a poner R y de la posición I lo voy a comparar con 0.0. ¿Sí? Y esto lo que tengo que hacer, cuando comparo decimales no puedo hacer esto, ¿sí? Menor o igual. O sea que esto si es menor o igual, tendría que ser mayor o igual a 0.0 y si este mismo número aleatorio, este vendría siendo el rango, es menor o igual a lo que dice aquí a 1 menos la probabilidad, a 1 menos la probabilidad, que es P0. Entonces aquí le vamos a asignar, este es el rango, ¿sí? Este es el rango, tendría que ser de 0, 0 a 1 menos la probabilidad 0, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer esto con los decimales, ¿sí? No me daría. Entonces tengo que pasar esta sentencia lógica a modo de que pueda compararlo con los decimales, por eso estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces, para decir que si es mayor o igual, si nada más, mayor o igual, o sea, para decir que es mayor, tendré que decir que es 1, ¿sí? Ahora me falta el igual, por eso lo estoy poniendo así. O si esto es igual a 0. Con esto yo estoy diciendo que este número es mayor o igual a 0. ¿Sí? Nada más que se hace un poquito más largo porque son decimales y eso se maneja un poquito diferente. ¿Sí? A ver, compare
este con este, así, así. Ok, me está marcando error por eso. Sí, ahí está. Ahora que ya tengo el mayor igual, tengo que hacer otro para decirle que tiene que ser menor o igual, también ese número, menor o igual a 1 menos la probabilidad de 0. Entonces, y, ¿sí? Aquí está el y, lo voy a poner y, ¿sí? Y luego mismo, mismo, ¿sí? Pero en vez de que sea 0.0, le voy a decir que es 1 menos la probabilidad de 0. Y aquí 1 menos la probabilidad de 0. ¿Sí? Entonces, si da esto, quiere decir que está en este rango y le voy a asignar a x, y en su posición y igual a 0. De lo contrario, va a ser 1. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí. ¿Sí? Si RI está 1 la probabilidad, es lo que nos dice aquí. Muy bien. A ver. Saben que aquí está metiendo la media. No es la probabilidad. A ver. 1. Sí, es 1 sobre la probabilidad. A ver, vamos a dejarlo así, 1, a ver qué pasa. Y ya pues ir generando esta tablita. Vamos a ponerle día, RI, XI, y evento. Entonces aquí hay que imprimir el día. Aquí tiene que ser algo así. Y más 1. RI. Vamos a poner R. I. Pero esta es mayúscula. XI.
y el evento, vamos a decir que si es 0, no falla. Ok. Aquí vamos a aprender algo nuevo. Van a aprender algo nuevo. El operador ternario. Fíjense bien, si x en la posición x y en su posición x en su posición y es igual a 0, entonces vamos a imprimir lo siguiente: no falla. De caso contrario, falla. Entonces vamos a correrlo. Vamos a ver. Aquí le quitamos unos espacios nada más. A ver. Ahí está. Vamos a comparar resultados. Son igual. 0. No son igual. Porque estamos comparando mal. Falla. ¿Dónde está el error? Aquí. Donde tenemos que decir que es menor o igual. Cuando es el igual se dice que es igual a 0. Sí, pero el menor tiene que ser menos 1. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahora sí, 0, 1, 0, 0, 1. Miren, ya compara bien como debe de ser. Y acá no falla. Falla. Luego 2 no falla, 2 no falla. Luego 1 falla y aquí está 1 falla. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, en esta parte. Entonces, nomás para hacer el menor igual, el menor es menos 1 y el igual es 0. ¿Sí? Entonces, nomás tengan cuidado en la comparación. Es el chiste de, bueno, lo dificilillo que se me hizo de las variables aleatorias discretas utilizando la distribución de Bernoulli, aplicando el método de la transformada inversa. Y pues esto sería todo, jóvenes. Espero y les sirva este video. Nos vemos en el siguiente video.